El traje nuevo del emperador, original de Hans Christian Andersen. Había un emperador al que le encantaban los trajes y gastaba toda su fortuna en ropa. Le encantaba vestir trajes nuevos y vistosos a todas horas. Un día llegaron al reino unos impostores que se hacían pasar por tejedores. Dijeron al emperador que podían tejer una tela que era la más extraordinaria del mundo. ¿Y qué tiene esa tela de especial?, preguntó el emperador. Majestad, esa tela se vuelve invisible para los necios y para quienes no merecen el cargo que tienen. ¡Estupendo! Rápido, quiero un traje con esa tela. Pagaré lo que me pidáis. Y los tejedores se pusieron manos a la obra. Pasó el tiempo y el emperador tenía curiosidad por saber cómo iba su traje. Pero temía no ser capaz de verlo, así que envió a uno de sus ministros. Cuando el hombre llegó al telar, vio que no había nada y que los tejedores eran unos farsantes. Pero como todo el reino podía pensar que era estúpido o que no merecía su cargo, fingió ver la tela. ¡Qué tela más maravillosa! ¡Qué colores! ¡Y qué bordados! Iré corriendo a contarle al emperador que su traje marcha estupendamente. Los tejedores siguieron trabajando en el telar vacío y pidieron más oro al emperador para continuar. El emperador se lo dio enseguida y pocos días después envió a otro de sus hombres a revisar el trabajo. Cuando llegó, igual que el primer hombre, no vio nada, pero pensó que todos se burlarían de él y el emperador lo destituiría de su cargo. Así que elogió la tela. ¡Deslumbrante! ¡Un trabajo único! Tras estas noticias, el emperador decidió ir con su séquito para ver el trabajo de los tejedores. Al llegar no vio nada, pero antes de que alguien se diera cuenta se apresuró a decir: «¡Magnífico! ¡Soberbio! ¡Digno de un emperador como yo!». Y su séquito comenzó a aplaudir y a comentar lo magnífica que era la tela, tanto que aconsejaron al emperador que estrenara un traje con aquella tela en el próximo desfile. Y el emperador estuvo de acuerdo. Pasados unos días, los tejedores llevaron el supuesto traje en sus manos. Ellos empezaron a poner el traje nuevo al emperador como si se tratara de un traje de verdad. Iban poniéndole cada una de las partes que lo componían. Aquí tiene las calzas. Tenga cuidado con la casaca. Permítame que le ayude con el manto. El emperador se miraba en el espejo y fingía ver cada una de las partes de su traje, pero en realidad él seguía sin ver nada. Cuando estuvo vestido, salió a la calle y comenzó el desfile imperial. Todo el mundo aclamaba la grandiosidad de su traje. ¡Qué traje tan magnífico! ¡Qué bordados tan exquisitos! Hasta el momento en que, entre todos, se escuchó a un niño gritar: «¡Pero si él está desnudo!». Y todo el pueblo comenzó a gritar lo mismo y a burlarse del emperador. El emperador era consciente de que el pueblo tenía razón. Sin embargo, aunque se sentía avergonzado, continuó caminando, orgulloso en su solemne desnudez.